Dios bendiga grandemente a los jóvenes de la Iglesia Templo La Hermosa, nuestro pastor Guadalupe Meléndez, su esposa, nuestro hermano Carlos, copastor de la iglesia, su esposa y la iglesia en general. Le damos gracias al Señor que nos concede estar una vez más delante de ustedes para traerle el estudio de la palabra del Señor. En esta mañana tenemos el tema ¿cuándo, por qué y cómo nos disciplina Dios cuando nosotros pecamos? Son tres preguntas: ¿cuándo, por qué y cómo nos disciplina Dios cuando nosotros pecamos? Hemos venido dando una serie de estudios en días pasados donde hablamos sobre el pecado, y quizá ustedes piensen por qué se ha enfatizado mucho en esto, porque nosotros estamos propensos a pecar delante de la presencia del Señor, aunque somos cristianos, porque seguimos siendo humanos y el enemigo siempre está acechando para que nosotros caigamos de la presencia del Señor. Pero cuando pecamos, una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que Dios nos va a disciplinar. Aquí hay un texto, ¿verdad?, que dice, no un texto, perdón, el parte del tema: Dios disciplina a sus hijos. Y esto lo vamos a desarrollar a medida que estemos dando el estudio, y lo vamos a ver en el libro de Hebreos, el capítulo 12, del 5 al 11, más amplio, para que ustedes puedan entender por qué Dios nos disciplina a nosotros. Hemos visto cómo Dios nos muestra mediante la conciencia lo que es bueno, ¿verdad?, y lo que es malo ante sus ojos. En esta lección vamos entonces a ver cómo es que Dios enseña a sus hijos a andar en obediencia delante de Él. Y tú y yo somos parte de ese grupo que nos consideramos los hijos de Dios. En esta lección vamos a ver cómo es que Dios nos puede dar quizás la palmadita cuando nosotros nos comenzamos a desviar, para enderezar nuestro camino y que estemos delante de la presencia del Señor. La disciplina del Señor es un hecho con frecuencia ignorado en la vida de los creyentes. Nosotros los creyentes pensamos o ignoramos la disciplina del Señor, y frecuentemente estamos lamentando nuestras circunstancias en la vida, sin dando cuenta que estas circunstancias son a veces producto de nuestras fallas o de nuestro propio pecado, y que son parte de la disciplina amorosa que el Señor nos da a nosotros. A veces tenemos unas situaciones producto de algo que nosotros hemos hecho, o producto de alguna disciplina que Dios quiere impartir a cada uno de nosotros. Esta ignorancia egocéntrica, ¿verdad?, puede contribuir a la formación de hábitos pecaminosos en la vida del creyente. Incurrimos entonces en la necesidad de una disciplina mayor. Cuando ignoramos la disciplina del Señor, Dios puede aumentar esa disciplina en nosotros para hacernos entender que necesitamos enderezar los caminos. La Biblia misma nos habla en hebreo y nos dice que enderecemos nuestras sendas, que miremos y evaluemos si hay algo cojo en el camino, en nuestro caminar, y lo enderecemos y nos conduzcamos por el camino correcto, porque si no, Dios va a traer la disciplina a nuestras vidas. Es bien importante en esta mañana que tú entiendas que no debes de confundir la disciplina con castigo emanado, ¿verdad?, por la dureza del corazón. La disciplina del Señor es una respuesta de su amor por nosotros. Óyelo bien, joven. Cuando el Señor nos disciplina es porque nos ama y porque quiere que nosotros seamos santos. Pensamos que Dios quizá no nos ama cuando nos disciplina, pero eso es al contrario. Él nos está disciplinando por eso mismo, porque nos ama. El libro de Proverbios
tiene un texto bien maravilloso y bien lindo y dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso lo vas a encontrar en Proverbios 3:11 y en Hebreo, como te dije al principio, el capítulo 12. Cuando Dios nos disciplina es porque nos ama. Dios puede utilizar diferentes métodos para disciplinarnos y puede permitir pruebas en nuestras vidas, puede permitir sufrimiento, puede permitir una serie de angustias, ¿verdad? Pero el resultado de todo esto es una disciplina donde nuestra fe se ve reforzada y nuestra relación con Dios se renueva cada día, aunque tú pienses que no. Cada vez que nosotros entramos en esa disciplina de Dios y entramos en circunstancias adversas a nuestras vidas que pueden ser permitidas por Dios para disciplinarnos, nuestra fe aumenta y nuestra relación con Dios es renovada. Y eso lo puedes encontrar en el libro de Santiago capítulo 1. Sin mencionar aparte la destrucción del poder del pecado que puede tener en medio de nosotros. Hay tres cosas que producen la disciplina: nos renueva delante del Señor, refuerza nuestra fe y erradica por completo el pecado de nuestras vidas. La disciplina del Señor obra, oye bien, para nuestro propio bien, para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Él quiere que nosotros exhibamos una vida de santidad, una vida que refleje su naturaleza, una vida que ante Él seamos íntegros. Y siempre, joven, entiéndeme que la disciplina viene. La disciplina Dios la va a impartir porque Él quiere que nosotros estemos cada día, como dice su palabra, sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 del 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Es bien importante que entiendas en esta mañana que tú como joven, al igual que yo, vamos a ser disciplinados en el caminar de esta vida hacia el cielo. No vamos a estar exentos de esa disciplina del Señor. La bondad de Dios en la disciplina. Vamos a ver la bondad de Dios en esta mañana. Cuando los padres aplican disciplinas negativas a los hijos, ellos podrían pensar: si de verdad me amara, no me castigaría. Los hijos a veces piensan que cuando nosotros los padres los castigamos es que no lo amamos. Lo cierto es que a menudo sentimos lo mismo cuando Dios nos disciplina. Y eso lo vas a ver en Hebreo. Pensamos que la disciplina es sinónimo de no amor, de falta de amor. Sin embargo, la Biblia dice que cuando amamos a nuestros hijos, los disciplinamos y los castigamos. Cuando realmente dejamos que hagan lo que quieran, no estamos ahí demostrando el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Como cualquier Padre amoroso, el Padre Celestial tiene el propósito de ayudarnos a nosotros a crecer. Hebreos dice que la disciplina no es producto de gozo al principio, no es producto de gozo, ningún castigo, ningunos correazos a un niño es producto de gozo. Pero más adelante esa disciplina, ese castigo va a generar fruto. Siempre va a generar un fruto la disciplina que Dios imparte a cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros confundimos, o ustedes pueden confundir la disciplina de Dios
con castigo. En especial cuando estamos enfocados, ¿verdad?, en nuestros afanes de la vida y nos desligamos de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Es más fácil considerar la disciplina como un castigo y no como una bendición. Pero sí Dios trabaja en nosotros a través de la disciplina de una manera especial. En vez de eso, en vez de nosotros considerar que la disciplina es producto de gozo para nosotros, nos quejamos y decimos que si Dios fuera bueno, no me disciplinaría. A veces hay disciplinas que se imparten dentro de la iglesia porque nosotros fallamos y nuestro pastor quizás nos pone en una disciplina o el líder nos pone en una disciplina. Pero el resultado es que si nosotros queremos crecer, lo que nosotros hicimos no lo vamos a repetir. Porque cuando se nos disciplina o se nos castiga en palabras acá terrenales, ¿verdad?, nosotros dejamos de hacer unas cosas y perdemos unos privilegios. Y quizás tú dices, mira, no puedo tocar, no puedo cantar porque estoy en disciplina, porque hice esto o aquello. Pues como eso no te gusta, estar sentado en una esquinita sin hacer nada, más adelante entonces no vas a repetir lo que hiciste para que no te vuelvan a poner en disciplina. En el Salmo 23:6, cuando David escribe, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David está expresando las bendiciones de Dios presentes en su vida día a día. Y David pudo experimentar en carne propia la disciplina de Dios cada vez que él se desviaba y cada vez que pecaba delante de la presencia del Señor. Pero pudo decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque ese bien que Dios nos quiere hacer a través de disciplinarnos nos va a seguir, jóvenes, en toda nuestra vida. El Señor derrama la bondad de Él para con nosotros, tanto en pruebas como en nuestro bienestar. Nosotros tenemos que orar, ¿verdad?, para que nuestros ojos puedan ver las bendiciones que Dios tiene con el propósito de la disciplina. Aquí el versículo clave dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en tu ley lo instruye. Eso lo vamos a ver en el Salmo 94:12. Dice que somos bienaventurados. Joven, tú eres dichoso. Tú eres bienaventurado cuando Dios te disciplina y cuando Dios te corrige. Porque Dios entonces lo que está buscando es tu crecimiento. Los hijos de Dios tienen un privilegio contrario a las personas que son inconversas. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios estamos bajo la disciplina del Padre Celestial. ¿Qué es disciplina? Porque hemos venido hablando desde el principio qué es disciplina y tú dirás, ¿qué es disciplina? Es una educación. Es la corrección que un padre da a su hijo. A través, ¿verdad?, de esa disciplina nosotros aprendemos, es la corrección. Un padre no disciplina a los hijos de los demás. Un padre disciplina a sus propios hijos y le presta atención a sus propios hijos. Por eso es que Dios nos disciplina a nosotros, porque nosotros somos considerados hijos de Dios. Cuando el padre disciplina al hijo, está esperando algo grande de ese muchacho, de ese joven. Un padre desea que su hijo sea obediente, que sea un hombre o una mujer de bien, que sea honrado, que sea diligente, que sea íntegro. Dios quiere eso mismo de nosotros. Dios quiere eso mismo de ti. Que cuando Él te discipline, tú no repitas los errores que ya habías cometido, porque Dios quiere que tú seas íntegro delante de su presencia, que camines conforme a la voluntad de Él, conforme a como Él te ha llamado.
Un buen padre comienza con la educación de sus hijos temprano. Nosotros siempre hablamos que la educación comienza en la casa y comenzamos a educar a nuestros hijos desde que son pequeños. A medida que ellos van creciendo día tras día, esos niños van adaptándose a esa disciplina. Así hace Dios con nosotros. Nos comienza a disciplinar desde que nos convertimos. Desde que nos convertimos, Dios comienza a decirte: no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. A través de su palabra, Dios comienza a dirigir nuestras vidas, jóvenes, y eso es parte de la disciplina que Dios nos da. Dios disciplina a sus hijos por medio de enseñanzas. Dios es un buen padre, oiga bien, lo seguimos diciendo, fiel y amoroso, ¿verdad? Porque Él quiere que sus hijos sean como Él es. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios dice: te haré entender. De la forma que Dios utilice para que tú entiendas, eso es Dios, pero nos va a hacer entender. Nos va a hacer entender que tenemos que caminar por el camino correcto, y cuando nos estamos desviando Él va a usar los medios que Él quiera para hacernos entender. Dios nos enseña mientras estamos a solas con Él, mientras oramos, mientras leemos la palabra también. Dios nos enseña a través de los pastores, a través de los maestros de la escuela bíblica, a través de los maestros de instituto, a través de hombres y mujeres piadosos, a través de enseñanza que hay en su palabra. Dios está constantemente enseñándonos y disciplinándonos. Una de las cosas bien importantes que yo quiero que tú entiendas es que Dios utiliza las circunstancias de tu vida para traerte una disciplina. Y en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, vemos la historia de Jacob, que Jacob no tenía un buen carácter. Era no solo muy listo y astuto, sino además codicioso y fraudulento. Mire todas las descripciones de Jacob. Siempre estaba tratando de sacarle provecho a los demás. Jacob defraudó a su hermano mayor quitándole la primogenitura. Engañó a su padre. Ahí lo vemos cuando llegó donde su padre y se puso piel de oveja en sus manos, en sus brazos, para engañar a su padre, ¿verdad? En realidad lo logró engañar a su padre. Logró engañar a su hermano y a un sinnúmero de personas. Pero Dios, sabiendo cómo era Jacob y estaba tratando con él, lo envió a trabajar con uno de sus familiares, con Labán, que era igual de engañador que Jacob. Igualito. Y Dios utilizó las circunstancias de la vida de Jacob para darle una enseñanza, donde inclusive más adelante su hijo favorito fue vendido por sus hermanos, donde Jacob creyó, ¿verdad?, todas las mentiras que sus hermanos le habían traído. Dios utilizó todas esas circunstancias negativas, y no te tengo que narrar toda la historia de Jacob porque tú la conoces a cabalidad. Pero en todas esas circunstancias negativas, Dios disciplinó a Jacob, donde al final vemos a un Jacob que comenzó como un astuto engañador y ahora era Israel, un príncipe con Dios, donde ya no era engañador y astuto y malvado, sino que ya era manso y humilde de corazón y ya había llegado a una madurez. Un hombre que andaba conforme a Dios, ¿verdad? Donde Faraón, el rey más grande de aquel tiempo, reconoció que Jacob era un hombre como Dios. Miren qué maravilloso. Y cuánta disciplina Dios no le dio a Jacob. Él nos disciplina por medio de nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros lleva en sí mucho de la naturaleza de Jacob. Somos egoístas, buscamos nuestro propio bienestar, sabemos ser astutos y aún engañadores para lograr, jóvenes, lo que nosotros deseamos.
Por eso Dios nos tiene que disciplinar. No vas a pasar por todo lo que pasó Jacob, pero quizás estás pasando por otras situaciones donde tú debes de entender ahora si es parte de la disciplina del Señor. Dios va a preparar toda clase de sucesos para que nosotros podamos aprender todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios. Oye bien, no son por casualidad. A lo mejor tú te estás preguntando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué yo no puedo salir bien en lo que emprendo? Estas son cosas que Dios permite. Y juntas, todas juntas, están obrando para nuestras vidas, porque mire lo que la Biblia dice. En Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un llamado, tú has sido llamado de parte del Señor. Pues déjame decirte que todas las cosas que te están pasando es con un propósito positivo. Dios te va a disciplinar. Te va a quitar algo de por el medio. Es como cuando viene el carpintero y comienza a cepillar una madera y comienza a cepillarla y a sacarle todas las estillitas hasta que esa madera queda completamente lisa y perfecta para llevarse a una tienda y que alguien la compre. Así hace Dios con nosotros. Nos pasa la lija y nos va disciplinando y sacando todas esas cosas que nosotros tenemos pegadas por no utilizar palabras, ¿verdad?, incorrectas por este medio. Muchas de las cosas que nos ocurren no parecen al principio buenas, pero sí. Muchas veces son dolorosas, muchas veces son amargas, pero la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, y si tú amas a Dios, si tú eres uno de esos que amas a Dios, todas esas cosas que han venido a tu vida te van a ayudar para bien. Dios corrige a sus hijos por medio del castigo, ¿verdad? Si no hacemos caso a las enseñanzas, ni a las enseñanzas de su disciplina, Dios tiene que entonces, mire, castigarnos, darnos un cantacito. Por el castigo de Dios es como una palmadita que Dios nos da. Y nos dice, como el pastor le da con el cayado a la oveja para que la oveja se enderece. Dios entonces dice, espérate, no se enderezó con la disciplina, vamos a darle una palmadita. Y permite unas situaciones más grandes en nuestras vidas y quizás más dolorosas para que nosotros podamos entender que Dios nos quiere derecho. El castigo de Dios, oiga bien, no es lo mismo que juicio. No confunda el castigo de Dios con juicio. El objetivo del juicio es hacer que una persona sufra por haber actuado mal, mientras que el objetivo del castigo es ayudar a alguien a ser una persona mejor. El inconverso, el hombre que no está en Cristo, cuando Cristo venga, si no enderezó su vida, él va a recibir un juicio. Nosotros ahora en vida recibimos un castiguito, recibimos una disciplina para que seamos mejores personas, pero usted no confunda nunca el castigo de Dios o la disciplina con juicio. Hay una diferencia bien grande. El juicio no involucra amor, mientras que el castigo sí. El castigo involucra el amor y la ternura que Dios tiene para con nosotros, porque mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso Dios está corrigiéndonos día tras día y domingo tras domingo. Te damos una lección donde tú puedas analizar tu vida y puedas corregir qué cosas estás haciendo que evita o impide la bendición de Dios en tu vida. Si hay cosas que tienes que corregir, pídele al Señor y acepta la corrección que Dios te da en esta hora. No podemos
preguntar por qué me está pasando esto. Quizás a lo mejor tú dices, hay otras personas que han hecho lo mismo y a ellos no les ha ido igual que a mí me ha ido peor. Podemos pensar que entonces Dios no nos ama, no, pero hay que evaluar. Aquel que hizo lo mismo, ¿es hijo de Dios? Eso es lo que tienes que analizar en el día de hoy. Dios va a corregir al que llama como hijo. No va a corregir al impío, joven. No va a corregir al inconverso. Dios va a corregir y a disciplinar al que llamó como hijo. El castigo es prueba de que somos hijos, porque Dios solamente corrige a sus hijos. Vuelvo y te lo repito, no corrige a los inconversos. Dios solo disciplina a sus propios hijos. Los inconversos reciben castigo, juicio. Pero Dios corrige para que nosotros podamos tener vida. Joven, si Dios te corrige es prueba de que tú eres hijo, porque déjame decirte para concluir lo que dice Hebreos 12, 7 al 8. Dice que si tú soportas la disciplina que Dios te está dando, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Nosotros no somos bastardos, tú no eres bastardo. Por tanto, en esta mañana yo te digo que soportes la disciplina, la corrección que Dios te viene dando domingo tras domingo en mensajes predicados, cada vez que lees la palabra, cada vez que escuchas un predicador, cada vez que escuchas un estudio, es corrección que Dios te viene dando. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama, y si te ama te va a disciplinar. Y aunque te duela, acepta la disciplina y corrige lo que Dios está pidiendo que tú corrijas. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga de una manera especial. Esto es un estudio bastante corto, porque lo más importante que yo quiero traerte es que Dios nos ama. Y como nos ama, nos va a corregir. Y aunque te duela cada vez que yo te regaño, aunque te duela cada vez que yo te llamo la atención, no soy Dios, pero te amo de una manera especial y quiero que hayan unas cosas que caminen a la perfección, porque la palabra de Dios dice, sed santo como yo soy santo, dice Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos poder encontrarnos el próximo domingo.